Muy bien. Entonces, pues empezamos aquí con la... Recording in progress. Muy bien, estamos en la grabación. Eh, pues estábamos hablando acerca del comportamiento dúctil. Como ustedes ya muy bien saben, si nosotros logramos generar un diseño económico, vamos a estar siempre hablando acerca de un edificio o una estructura que pues ande teniendo la ductilidad por defecto, ¿sí? No solamente se trata de que yo tenga que resistir un sismo fuerte, sino que también tengo que garantizar que el comportamiento durante el sismo va a ser el adecuado. La clave tal vez no es tanto proporcionar una alta de resistencia, sino más bien siempre en nuestras edificaciones tener una alta ductilidad. Es preferible que la ductilidad de la edificación sea bastante alta y más que la resistencia. Yo sé que esto pues suena un poquito chocante muchas veces porque alguien lo que busca es de que su, su proyecto pues sea resistente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a estar siempre hablando acerca de la ductilidad, que es nuestra clave para garantizar la supervivencia de un edificio cuando nosotros vayamos a estar debajo de una solicitación considerablemente grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros procuramos, es también la filosofía y método de diseño de ISC, teniendo siempre como objetivo principal en sus disposiciones sísmicas que siempre, siempre, siempre las estructuras de acero pues van siendo sobre, eh, teniendo como referencia la ductilidad, ¿sí? Entonces, si nosotros, avanzando por acá un poco en los conceptos, hablamos acerca de la ductilidad y cómo va a ser ese comportamiento con la deformación inelástica. ¿Qué tenemos? Pues básicamente la ductilidad va a ser esta capacidad que nosotros permitamos en nuestra estructura o alguna pieza de la estructura especial, porque vamos a ver ahorita más adelante, empezamos ya a adentrarnos a los sistemas estructurales. Entonces ahí podemos determinar si necesitamos que alguna pieza sea más dúctil que el resto o más dúctil que todo el sistema global, para poder garantizar de que esto va a resistir grandes cargas o deformaciones inelásticas sin que nosotros tengamos que sacrificar significativamente la resistencia. Entonces, por ello, es este signo de igualdad de que la ductilidad va a ser entonces aquella nuestra capacidad de deformación inelástica, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que si yo logro recibir en un sistema de marcos, en un sistema de edificaciones, cargas laterales considerables, pues, ¿qué es lo que voy a tener? Desplazamientos. Eso es un hecho, ¿sí? Y es que precisamente esa es una de las características y ventajas de las estructuras de acero, de que me van a permitir deformaciones bastante grandes. Si yo quisiera darle un valor a estas deformaciones, yo puedo decir de que cuando excedo mi rango elástico, eh, ojo que esto es para una estructura simple, ¿sí? No hablamos aquí de mayor complicación. Para una estructura simple, que sea elástica o perfecto, pues que tenga un comportamiento elástico en su primer rango, como cualquier otro material, al momento de que nosotros excedemos ese mismo rango y empezamos a entrar a una parte a un rango plástico, ¿sí? Todo el material, todo nuestro sistema, pues va a empezar a adquirir cierta deformación precisamente porque nuestros elementos empiezan a fluir, ¿sí? Ya estamos en un estado de fluencia, el desplazamiento que empieza a ocurrir dentro de él es precisamente un desplazamiento o un diferencial de fluencia dentro de esta estructura. Quiere decir de que cuando nuestra estructura ya alcanzó su capacidad elástica, excedemos, pues vamos a tener una deformación, por supuesto, eso es un hecho, ante más carga, vean ustedes acá, ante más carga teníamos nuestra deformación, la clásica gráfica, y luego de ello no aumentamos carga, se mantiene nuestra deformación y vamos a llegar a un punto de rotura. Pues fíjense ustedes que esta pequeña meseta, dicho de una manera sencilla, es la ductilidad que nuestra estructura puede llegar a tener. Entonces,
Por eso es de que es tan importante la ductilidad de nuestro sistema estructural. Si nosotros tenemos una buena ductilidad, aunque ya hayamos excedido el rango elástico, podemos garantizar de que pues todavía va a continuar las deformaciones. Eso es un hecho. Pero va a llegar un punto donde es tan pequeña meseta acá en la gráfica, se traduce en tiempo que puede salvar vidas. Y si nosotros queremos, como buenos ingenieros, pues a los que nos gustan aquí los cálculos, siempre se nos es un poquito más fácil revisarlo a través de una ecuación o de un factor. También podemos darle un valor al factor de ductilidad, que sería básicamente un valor mu, donde el delta de la falla, ¿sí? Justamente donde va a ocurrir este desplazamiento a rotura, lo dividimos sobre donde empieza a ocurrir justamente la fluencia. Entonces, este rango nos va a dar un ratio como tal, adimensional por supuesto, que de alguna manera pues, nos va a revelar qué tan eficiente, qué tan útil es la estructura, ¿sí? Entonces, para ello, este punto. Si seguimos avanzando, y nosotros vamos pues, a revisar ya una edificación. Aquí, perdón, las dimensionales, pero H es fuerza, ¿sí? No vamos a confundir con altura, perdonen ustedes. Pero el concepto fundamental acá, en el diseño sismo resistente especialmente, en general, no solamente y exclusivamente de acero, eh, pero es que nosotros vayamos a tener un equilibrio bastante adecuado entre ductilidad y resistencia. No solo se trata de que mi sistema sea dúctil, obviamente también nosotros debemos de garantizar de que tengamos la resistencia adecuada. Entonces, eh, aquí lo tenemos muy simple, bastante simplificado. Pero este gráfico más o menos está mostrándonos, tratamos ahí de ejemplificar cómo es de que va ocurriendo el desplazamiento lateral de una estructura simple. Obviamente esto, recuérdense que ustedes es de solamente un grado de libertad, ¿sí? Aquí estoy omitiendo un sistema de marcos tridimensional. Es un grado de libertad en sentido de desplazamiento, no rotación. Así que pues eso también eh, puede llegar a tener consideración importante acá. Este gráfico nosotros lo podemos identificar como una respuesta que va a tener esta estructura en función de la fuerza, ¿sí? La fuerza que sería esta que tenemos de este lado, versus el desplazamiento. Durante la mitad de un ciclo de carga, dentro de un terremoto, esta línea que nosotros tenemos acá sólida, ¿qué es lo que va representando? Cuando yo tengo un cuarto de la fuerza elástica, si estoy alcanzando cierta deformación, pues ¿qué ocurre? De que voy a tener precisamente un punto donde excedo esa capacidad de seguir deformando, de tal manera de que voy a llegar a un punto donde voy a alcanzar una deformación máxima y por lo tanto también una rotura al final, ¿sí? Em, Mientras más fuerza puedo yo ir ganando, lo que representa esta gráfica es de que puedo llegar a alcanzar deformaciones más grandes sin que necesariamente haya una ductilidad en este punto, ¿sí? Em, pero precisamente ese es el equilibrio que nosotros tenemos que lograr encontrar precisamente para que eh, logremos obtener estructuras simples. Si nosotros hablamos de la ductilidad en acero, si nosotros hablamos de la ductilidad en acero, estamos teniendo como un sinónimo la fluencia de este mismo material. ¿Qué forma de falla ya en nuestras piezas o elementos estructurales serían consideradas como no dúctiles? Pues obviamente una fractura o que el mismo sistema estructural vaya a tener un colapso o una falla en alguna de sus piezas y por lo tanto esto me genere una fractura o una inestabilidad. Perder una pieza, perder una columna, eh,
pues obviamente lo que va a realizar es un efecto en cadena donde yo estoy perdiendo pues obviamente un eslabón de mi cadena y a la larga esto puede representar una secuencia de falla eh, pues en cadena, como su nombre bien lo indica, ¿sí? En el caso de estructuras de acero, pues siempre esta ductilidad nosotros generalmente la vamos a ir logrando mediante la cedencia de los elementos que van a componer los marcos, casi siempre, y ese es el enfoque que tiene la clase del día de hoy, ver los sistemas de marcos. Más adelante también se van a ver los sistemas arrostrados, pero esta vez pues solo nos vamos a quedar en esos primeros sistemas, ¿sí? Para que veo de que, eh, pues ahí igual esto está escrito en su programa. Eh, Cuando el acero pues empieza a ceder, tal y como teníamos la gráfica anterior, nosotros podemos con este mismo material mantener siempre cierta resistencia. De hecho, este es el concepto por el cual existe un valor denominado Fy y un valor Fu, ¿sí? Entonces, pues obviamente aquí yo estoy ya excediendo mi valor de Fy, el tradicional, el que si ustedes se recuerdan, con el que habíamos clasificado nuestras, ¿cómo se llama esto? Nuestros materiales según ASTM, ¿sí? Esos pues obviamente tienen un valor FI, un valor FU. Más adelante vamos a ver los valores efectivos de cada uno de estos, que de hecho se definen en el modelado de los sistemas de marcos, ¿sí? Eh, Cuando nosotros estamos hablando de estos tipos de sistemas, especialmente de marcos, vamos a tener algunas características como lo son las siguientes. Lo que nosotros estamos buscando, y miren que esta gráfica se tomó de el manual de construcción de Alacero, quinta edición, ¿sí? Igual después lo vamos a ir viendo a detalle, pero especialmente hay algunos parámetros como las fuerzas sísmicas que nosotros necesitamos puedan tomarse en cuenta cuando estamos hablando de sistemas sismoresistentes, ¿sí? Si nosotros estamos enfocándonos en la parte de una respuesta elástica, que es la que tenemos acá en pantalla, pues hablamos de que en efecto se va a ir cumpliendo nuestro valor o nuestro rango elástico. Cuando ya excedemos ese punto y ya entramos excediendo acá justamente el FI, vamos a anotarla por acá, pues justamente aquí estamos sobrepasando este valor, ¿sí? Empezamos a obtener entonces una respuesta inelástica, de tal manera que la ductilidad nos va a dar este chance, esta opción, previo a que nosotros lleguemos a un colapso, ¿sí? Eh, si nosotros logramos ampliar considerablemente esta medida, donde aparece la cuota aquí de ductilidad, pues lo que vamos a ir garantizando es una deformación, obviamente sin elástica, pero lo que vamos a hacer es garantizar de que nuestra estructura, a pesar de que ya excedió este valor de Fy, no falle, no falle de manera que colapse, ¿sí? Em, Obviamente, pues ya los sismos de alta magnitud pueden causar algún efecto que pueda tener sus consecuencias. Por supuesto, esto en cualquier sistema no es de que sea exclusivo del acero, pero también pues puede llegar a generar ciertos inconvenientes. Pues no tener claro este punto hasta dónde podemos llegar. Para que nosotros podamos desarrollar el comportamiento dúctil en nuestros sistemas de marcos, que pues ahorita es hacia donde nos vamos a ir enfocando, si nosotros hablamos de sistemas de marcos, vamos a lograr la cedencia en el acero media vez nosotros sepamos y tengamos en cuenta que todos los elementos que lo componen, que lo conforman, están trabajando hacia ese mismo objetivo. A lo que voy es de que tanto las vigas, las columnas, las viguetas y los elementos secundarios tienen que estar enfocados
en que va a ser un sistema que permita la ductilidad. Y precisamente por ello era de que con anterioridad se mencionaba, como ustedes muy bien recordarán, vamos a ver por acá, este tipo de fallas, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de este tipo de fallas, pues obviamente lográbamos identificar que no permitían un comportamiento dúctil. En parte, por ello fue el hecho de darle un repaso aquí a este tipo de fallas, porque obviamente generaron un comportamiento bastante frágil. No hubo ductilidad, entonces precisamente como no se le permitía la ductilidad a estos tipos de edificación, pues ¿qué era lo que pasaba? Fallaba especialmente donde tenían uniones. Entonces, pues bastante lamentable el hecho este. Eh, Lamentablemente nos tocó aprender nos toca seguir aprendiendo con este tipo de eventos que pues son indeseables. Entonces nuestra responsabilidad obviamente va a ser garantizar que nuestras estructuras sean dúctiles, ¿sí? Nuestro objetivo clave acá, pues siempre va a ser, en cuanto a diseño sismo resistente, es maximizar lo más posible, la cedencia de estos elementos que conforman el marco de acero, mientras siempre prolongamos esa medida. Es decir, vamos retrasando o evitando en la medida de lo más posible alguna fractura, como la que veíamos en las uniones anteriormente. Eh, Para esto puede ser necesario primero elegir las ubicaciones del marco donde nosotros podamos decidir dónde queremos que ocurra la cedencia. Generalmente cuando uno eh, se pone a analizar algún sistema de marcos, puede ser bastante útil dejar algunas piezas que cabalmente funcionan como fusibles. Eh, por ejemplo, las vigas algunas veces se puede permitir algún cambio de sección de viga para que de alguna manera eh, exista un falle justamente eh, exista una falla, perdón, justamente en un eslabón débil de esa viga. Es decir, permitimos que falle una porción pequeña de la viga, más no todo el sistema de marcos como tal. También en sistemas embedizados es bastante común ver estos mismos fusibles o estos link, que también se le llama, que nos permiten entonces pues permitir que vaya cediendo todo este sistema de marcos, ¿sí? Em, con estos mismos fusibles podemos nosotros soportar una deformación inelástica bastante considerable antes de que empiece a fracturar las piezas. Entonces, esto es lo que garantiza que todo el sistema de marcos pues tenga un buen comportamiento dúctil, ¿sí? Si no también, si no se hace algún cambio de sección, también se puede trabajar a través de por ejemplo, una reducción de la sección en vigas. Esto lo que genera es adrede una rótula, debilitamos intencionalmente los patines de una viga, que es el clásico, pues a la forma esta de hueso que le llaman, ¿no? Pero esto tal vez ya va más enfocado en las uniones, porque queda del lado de las uniones como tal garantizar esta reducción de sección resistente. Y pues obviamente nosotros debemos de diseñar todos los demás elementos de este mismo marco para que sean resistentes, sobre todo los fusibles, es decir, que todos los elementos del marco vayan a permitir desarrollar esa capacidad plástica en los fusibles. Es decir, el sistema de marco resiste todas las cargas laterales, las cargas de sismo, eh, pero los fusibles, esos son los que deben de entrar primero a su comportamiento elástico, ¿sí? Para que empiece pues obviamente a deformarse. Eh, Miren ustedes acá, para más o menos ejemplificar o graficar, pues porque siempre nos es un poquito más fácil visualizar esto en medidas. Un sistema de marcos que acá se tiene, que cabalmente tiene una carga H, en parte por ello era la nomenclatura que le daba en el marco anterior. A lo mejor aquí por la resolución de la presentación puede perderse un poco, pero esta misma gráfica la tienen ustedes ya en la presentación, que está en el drive. Y pues básicamente aquí se aplica una carga H
¿sí? Tenemos un delta, un diferencial. Y aquí H está medida en toneladas. Donde empieza en 0, llega hasta 20. ¿Sí? Aquí está la escala vertical. Y pues, ¿qué ocurre? En el primer ciclo de carga, cuando H tiene un sentido de carga positiva, ¿sí? Cuando estamos en el sentido positivo, aquí la flecha va hacia la derecha, entonces pues obviamente ese sería el sentido de carga, pues obviamente produce una deformación en el sistema de marco analizado. Pero cuando nosotros encontramos qué deformación produjo, pues obviamente al momento de graficar o de plotear, vamos a tener un desplazamiento, este está en medio en centímetros, que más o menos va alcanzando los 3 centímetros y un poquito más, ¿sí? Pues esta histéresis que se produce acá, que es el nombre que recibe este tipo de gráficas, básicamente nos muestra con la carga en sentido positivo hasta dónde desplaza, luego con carga en sentido negativo hasta dónde estamos llegando. Y sucesivamente, pues se repite el sentido de las cargas, ¿verdad? Vamos cargando, vamos cargando, vamos cargando y descargando, de tal manera que esta forma de gráfica histerética es la que se prefiere para un comportamiento dúctil. Si ustedes en su sistema de marcos logran llegar a una gráfica de estas, su sistema es dúctil, seguro. Ese es el inciso A, un comportamiento altamente dúctil. Esto es lo que buscamos, que podemos estar cargando y descargando el sistema de marcos, pues aquí es una carga lateral, obviamente esto ejemplifica un sismo, pero esto que se permita la deformación hasta el punto de colapso, donde pues sí, en definitiva ya llegó aquí a menos 5 y pues ahí ya se detuvo el análisis. Puede ser que haya sido a través de colapso, no se sabe exactamente porque los puntos de deformación máxima llegaron hasta menos 9 centímetros y un valor por ahí. Y de este lado pues más o menos también, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que esa gran capacidad de deformación permite alcanzar un comportamiento bastante adecuado, un comportamiento altamente útil. Ahora bien, vean ustedes acá. Ojo y por favor, tal vez ahí para los que nunca habíamos visto un sistema embreizado o nunca lo hemos trabajado o no hemos visto cómo es su comportamiento, aquí hay que tener en cuenta varios puntos importantes, ¿sí? No, no es de que el sistema embreizado sea un sistema malo, al contrario, es un sistema excelente, es bastante eficiente. Lamentablemente a los arquitectos pues a veces mucho les agrada que uno les arruine un poco aquí la fachada, otros al contrario, utilizan las balizas a favor y con eso generan el estilo arquitectónico, ¿no? Que eso puede ver también. Pero el punto es de que acá nosotros estamos combinando, esta línea era esta, estamos combinando a través de esta línea, poner aquí un poquito más gruesa la línea, un sistema embreizado, ¿sí? Nuevamente esto se va a ver más adelante. Este sistema embreizado, si es de que nuestra edificación llegara hasta esta línea roja, trabajaría de manera bastante adecuada. El problema es de que cuando nosotros tenemos un cambio como este, que honestamente aquí lo mejor hubiese sido que el sistema, para garantizar ductilidad, hubiera estado dispuesto de la misma forma. Es decir, las brisas en sentido de una letra V en color rojo, pues obviamente aquí hay que generar un apoyo nuevo. Esto permite más ductilidad que el sistema que estaba originalmente aquí en la presentación, ¿sí? Porque estamos garantizando que los primeros dos entrepisos van a alcanzar y desarrollar su ductilidad de manera adecuada. Pero cuando nosotros llegamos y tenemos una concentración de carga justamente en este nodo, esto puede producir entonces algún tipo de comportamiento no del todo, perdonen, esto puede generar un comportamiento no del todo adecuado, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con cómo vamos a disponer nuestros elementos, nuestras piezas, tanto en sistemas de marcos como en sistemas eh, embrezados o arrastrados, ¿sí? Porque si ahora comparamos el desplazamiento lateral, aquí la gráfica está medida en pulgadas, ¿verdad? Eh, y acá la fuerza está medida en kips. Entonces vean ustedes cómo el comportamiento no produjo un efecto adecuado, no fue un comportamiento histerético de manera limpia como en el inciso B,
Pero sí estamos llegando a cierta ductilidad, pero no es un comportamiento altamente dúctil, sino que sí genera utilidad porque permite las deformaciones, pero precisamente por no disponer de una manera elocuente las brezas, no necesariamente se está llegando a obtener un resultado bastante satisfactorio. Entonces, por ello, pues hay que tener en consideración justamente que este tipo de detalles incluso también a futuro puede llegar a producir un tipo de colapso, un tipo de concentración de esfuerzos, perdón, al momento de disponer las piezas de forma que no corresponde, ¿sí? Las fuerzas sísmicas acá no las tocamos porque esas ya se mencionaron. Pues solo recordarles que pues, vamos a utilizar los portantes basales, siempre con nuestro peso sísmico. Eh, Entiendo yo que hace yo con el Inge Gonzalo, entonces esta parte pues nos la vamos a pasar un poco más rápido, ¿sí? Para no detenernos mucho en estos puntos. Eh, Ahora sí, lo que nos corresponde, y ya para empezar a generar nuestros modelos, que por cierto al final de esta presentación eh, vamos a explicar un poquito cómo se van a desarrollar los modelos, ¿sí? Pero por ahora, que era lo que la mayoría había respondido en las encuestas, el día de hoy por lo menos vamos a empezar utilizando ETABS, ¿sí? Em, pero previo a definir qué tipo de geometría y sistema estructural vamos a nosotros estar utilizando en estos casos, yo tomo ahorita la referencia de ASC7, pues no ha tenido variación entre la versión 16 y 22, ¿verdad? Pero para que lo tomen acá en consideración, vamos teniendo sistemas, aquí se los coloqué en inglés, precisamente porque así es como pues, viene en la norma, así es como está clasificado también, eh, o lo podemos definir para los cálculos y chequeos respectivos en nuestros modelos, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues vamos a utilizar sistemas SMF. Al final tengo una gráfica perdón, una tabla comparativa que pues va superponiendo ahí los diferentes requerimientos que tiene uno versus otro. No solamente se trata de utilizar un diferente valor de R. Hay mucho más que el cambio de solamente nuestro coeficiente de reducción, ¿sí? Entonces, em, tenemos acá los principales tipos de sistemas resistentes a fuerzas laterales, así es como deberíamos de clasificarlo. Siendo entonces los Special Moment Resisting Frames, ¿verdad? Casi siempre la parte de resistente se omite cuando se mencionan, entonces es por ello que se conoce este como un SMF. Este especialmente está enfocado a los lugares que son de una altísima demanda sísmica, ¿sí? Esta es una intermedia y estos pues, son los marcos ordinarios donde en teoría, según la norma, no hay presencia o riesgo sísmico. Lamentablemente entonces, ya solo con esa introducción podemos decir, bueno, esto acá en Guatemala pues casi de cajón que no va. Hay sismo en todos lados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos, porque miren que aquí hay varias veces que se repite la palabra special o especial u ordinaria, pero es ese apellido que le damos a los sistemas de los marcos, básicamente se va a referir al nivel de resistencia, ductilidad y detalle que nosotros debemos de desarrollar para un sistema específico. Eh, Cuando nosotros tengamos niveles más altos de ductilidad, generalmente siempre vamos a tener Rs más elevados, ¿sí? Eh, pero también esto, alguien me puede decir, pues el detalle de tener una R muy elevada es de que pues va a bajar siempre la meseta de mi espectro, ¿no? Pero el problema, o no el problema, sino una de las consecuencias de tomar este tipo de sistemas es de que todos los detalles, especialmente las uniones, por lo menos sistemas SMF e IMF, en uniones, solo hablando de uniones, ambos requieren uniones precalificadas. Esto ya es entonces decir, bueno, está bien, no voy a permitir o voy a permitir que mis vigas y columnas, sistema de marcos, desarrolle ductilidad,
pero donde se van a producir esos eslabones o esos puntos de falla que eran los que hablábamos anteriormente, van a darse entonces en las uniones. Esas son las que van a permitir a lo mejor cierta rotación o cierta aparición de rótulas conforme empiecen a desarrollarse entonces eh, las altas demandas de ductilidad. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros tenemos una ductilidad no elevada, sino que al contrario empieza a bajar, nuestro R entonces empieza a bajar también. ¿Sí? Estos detalles que normalmente van a pedir los sistemas ordinarios como el OMF o el OCBF, ¿sí? Generalmente tienden a ser pues menos exigentes, no requieren una alta ductilidad y de entrada les digo, bueno, estos sistemas no requieren uniones precalificadas. Quiere decir de que en uniones, perdón, cualquier unión pues es cumplir la demanda y la resistencia pues debería de cumplir, ¿verdad? Entonces eso pues, ya va siendo parte de qué consideraciones debo de tener yo más adelante. Para edificaciones más altas, que siempre vamos a estar eh, arriba de un nivel, pues yo ya tengo que contemplar pues cualquiera de estas, ¿sí? Arriba de un nivel, ¿sí? Precisamente porque ya empiezan las apariciones de los diafragmas. Entonces ya la distribución de mis cargas sísmicas laterales empieza a ocurrir, eh, ya empieza a distribuirse, ¿sí? De una manera un poco más especial. Entonces, el día de hoy nos enfocamos en estos primeros tres, el Special Moment Resisting Frame, el intermedio y el ordinario. Y más adelante, con otro ingeniero, pues van a ver los sistemas arriostrados. Sistemas arriostrados concéntricos especiales, arriostrados concéntricos ordinarios, de pandeo restringido, que pues recuerden ustedes, nos hicieron la invitación para el día martes 3 de octubre en el Colegio de Profesionales de parte de AGIES, precisamente para una charla, ¿sí? Y por último, pues tenemos un nuevo sistema que pues, es relativamente nuevo, desde el 2015, que se viene aplicando ya en edificaciones, especialmente en California, eh, que es básicamente acerca de las placas de acero que no sustituyen, pero complementan o en algunos casos pueden llegar a sustituir algunos muros. Es una placa que tapa por completo la separación entre columnas y entre vigas, es decir, que todo el espacio que queda entre ese marco queda oculto o queda cubierto por una placa de metal que a donde uno envía la ductilidad es a esta placa. La placa es la que se comporta ¿qué les digo yo? Como una lámina de aluminio, con esa la de uso doméstico, y se va deformando ahí, y esta es la que garantiza la ductilidad y la resistencia de las cargas laterales, ¿sí? Y bueno, si en algún caso, que pues más adelante, vamos a ver, ya de último, cuando finalizamos, ya casi por finalizar el diplomado, vamos a ver algunos sistemas que no entran necesariamente en estos, ¿sí? Entonces, por lo menos, eh, para otros sistemas que no se les detalle en qué rango de estos puntos van a estar, es una categoría bastante ambigua. En realidad hay que revisar especialmente ASC para saber si lo que nuestro tipo de edificación tiene una categoría especial, no sé, un monopolo, una estructura tipo industrial, algún rótulo, etcétera, etcétera. Pero especialmente para categorías de diseño eh, A, B o C, también ASCE nos indica que entonces el factor de R debe ser de 3, aunque no necesariamente tengamos que cumplir con las provisiones sísmicas de ASC, es decir, la 341 en su versión 22. Entonces, si nosotros vamos a ya ubicamos correctamente qué sistemas de marcos tenemos, estos van a ser los que nos van a permitir resistir las fuerzas sísmicas, especialmente en edificios de acero. Para eso va el enfoque de estas presentaciones, ¿sí? Ya sabemos que pueden ser a través de placas, medias que nosotros podamos arrastrar los marcos, pueden ser concéntricos, excéntricos o con cierto pandeo restringido y marcos resistentes a momentos. Y estos, pues obviamente, esta categoría tiene tres subcategorías. En realidad casi cada una de ellas lo tiene, siendo entonces una categoría ordinaria, especial y una intermedia.
Si nosotros nos enfocamos en un sistema de marcos, bueno, esto es un marco resistente a momentos, que en inglés normalmente pues le denominan MRF. Eh, pues esto es un sistema bastante simple, no hay más complicación que tener una distribución entre vigas, columnas. Aquí ya vamos viendo un poco ahí el detalle acerca de la placa base de la columna. Eh, Generalmente también vamos a tener que hacer un chequeo, o eventualmente hay que hacer algún chequeo con la zona panel, ¿sí? Porque casi siempre cuando empiezan a ocurrir las deformaciones, justamente en estos nodos, eh, pues vamos teniendo cierta demanda eh, bastante concentrada en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? De que especialmente esta zona de panel o panel nodal debe también de chequearse. Si en algún caso no cumplimos, pues no necesariamente solo por no cumplir con la demanda en este punto hay que cambiar completamente todas las columnas, no, sino que muchas veces también se puede proveer algunos refuerzos especiales, se pueden, bueno, tal vez los gigantes, eso es para otra situación, pero muchas veces acá se puede colocar una doble placa, es decir, se refuerza el alma, y ya van siendo detalles un poco más detallados. ISS tiene mucho sustento sobre el tema. No recuerdo si está en el programa de este curso, pero si no, yo creería lo podemos ver más adelante también, ¿verdad? Eh, Tenemos pues obviamente las vigas y generalmente conforme nosotros vayamos avanzando en montaje, ahorita me voy a pasar un poquito al área de montaje, ¿sí? Y fabricación. Casi siempre las piezas de acero de molino vienen en medidas acá a Guatemala de 40 pies, ¿sí? Casi siempre. Pueden venir de más o pueden venir de menos. O pueden venir cortadas a medida exacta, pero bueno, hay que hacer órdenes bastante grandes, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Esto ya con la limitante de la longitud me va a producir entonces ya obviamente que si yo tengo una edificación de 5 niveles, es seguro que necesito y requiero empalmes. Entonces también la parte de los empalmes se vuelve un punto crítico porque eh, hay que ubicarlo de una manera que no vaya a comprometer el comportamiento de la estructura y mucho menos el comportamiento dúctil de la estructura, ¿sí? Entonces es una parte bastante importante. Estos tres esquemas fueron tomados del manual de construcción de acero al acero, ¿sí? Está en la página 97. Si gustan ampliar un poquito más, ahí tienen más información. Precisamente acá, miren ustedes, este detalle de conexión, ¿sí? Que es el clásico T-bone que se utiliza. Eh, por- no se asusten si es que nunca lo habían visto. No es una mala práctica, no es de que alguien le haya fallado aquí eh, los planos, sino que en realidad lo que uno está produciendo acá es intencionalmente, adrede, ubicar pues una rótula en este punto. La conexión incluso acá se ve bastante robusta, no me dejarán mentir, ¿sí? Se ve bastante robusta. Y luego tenemos una parte de una disminución de patines. Visualmente es muy fácil identificar que aquí va a ocurrir una falla. En estas grandes placas no. En este punto sí. Eso es sencillo de ver, ¿sí? Y generalmente pues vamos con este tipo de puntos débiles. También se pueden ir identificando de manera correcta ya cuando obtenemos pues obviamente eh, pues las cargas aplicadas y nuestro análisis para determinar nuestros diagramas correspondientes y así saber dónde debemos dejar este tipo de detalles, ¿sí? Si nosotros ahora hablamos de los sistemas de marcos resistentes eh, a momento, eh, generalmente un MRF o un marco resistente a momento va a ser rígido, ¿sí? Pero rígido en el concepto de que las vigas van a estar rígidamente unidas a las columnas a través de esas conexiones resistentes a momentos. Si serán IMF o SMF, ya sabemos de que van a ser entonces precalificadas. Este mismo marco debe de resistir la fuerza lateral que se le impacte, obviamente a través de sismos o viento, generalmente predomina el sismo. Eh,
de tal manera que vaya distribuyendo todas esas cargas en el resto de los componentes. Por ello es tan importante la redundancia estructural, especialmente en estos sistemas de marcos. ¿Sí? Em, Vamos a permitir desarrollar la ductilidad especial o principalmente, perdón, mediante la fluencia por flexión de las vigas. ¿Sí? Siempre a través de vigas, nunca a través de columnas. Es como el tipo de falla que se da en marcos de concreto. Eh, en momentos resistentes, pues hay una relación, ¿no? El 6 quintos del momento resistente, pues obviamente hay que garantizar que las columnas son las fuertes y las vigas son las débiles. Pues es exactamente el mismo concepto de utilidad en concreto, la misma filosofía o el mismo enfoque tiene acá en acero, ¿verdad? Y la utilidad se garantiza en vigas. Solo que ojo, acá en- en chequeos de sistemas resistentes de marcos, no hay una relación como el 6 quintos, ¿sí? Aquí no existe. Simplemente el momento de la columna dividido el momento resistente de la viga debe ser mayor o igual a 1. Si superamos eso, estamos bien. ¿Sí? También este chequeo lo hacen los software, que es parte de la información que hoy vamos a extraer y pues vamos a ir, bueno, espero que el día de hoy vamos a ir extrayendo y revisando punto a punto. ¿Sí? Eh, los esfuerzos que obviamente van a estar predominando en nuestro sistema de marcos va a ser flexión y cortante. Es importante que ya sepamos que vamos encaminados a este punto. Y pues obviamente la utilidad de los sistemas de marcos resistentes generalmente la vamos a lograr pues a través de que se dan las vigas. ¿Qué ventajas podemos tener? Pues versatilidad arquitectónica. ¿Por qué les digo esto? Juega muy bien con las fachadas. ¿Sí? Em, Permite entrada de luz bastante amplia en todo el vano, entonces eso pues es de bastante agrado visual también. Podemos llegar a tener una alta utilidad y también así garantizar una muy buena seguridad. Vamos a tener también este, algunas desventajas, por supuesto, porque también por ser un sistema sí es un sistema redundante, pero el problema está en que ya en edificaciones muy altas podemos llegar a encontrarnos con el problema de que vamos a tener una baja rigidez elástica, ¿sí? Entonces, pues hay que hacer una combinación y pues obviamente eh, el objetivo de aprender todos estos puntos y criterios eh, es de obtener lo mejor de los sistemas constructivos. Y si en algún caso se da la necesidad, yo tengo una edificación muy alta, pues tratar de combinar los dos. Si yo logro sacar lo mejor del acero y logro sacar lo mejor del concreto y logro combinar estos dos sistemas y producir un sistema que, bueno, a lo mejor el acero en edificios de alta, pues de mucha altura, van a tener una baja rigidez elástica. Entonces, a lo mejor yo puedo proveer muros de corte u otros detalles similares que esto, o sistemas embrezados, que esto lo que va a permitir entonces es tratar de elevar nuevamente esa rigidez que le hizo falta a los sistemas marcos. ¿Sí? Entonces acá, miren ustedes, esta es una edificación que se realizaba en Oakland, en California. Aquí vean ustedes, es un sistema de marcos de una edificación bastante alta, ¿sí? Bastante alta. Eh, pero lo que llama la atención son varios puntos. Por ejemplo, vean ustedes la diferencia de perante en columnas. ¿Sí? Aquí se logra identificar bastante bien. Es por ello el hecho de que llama la atención. ¿Sí? Bueno. Segundo, no hay ningún sistema de brezas, no hay un sistema de muros de corte. ¿Sí? Por lo menos no entre estos ejes. A lo mejor del otro lado sí se veía, no estoy seguro. Eh, Y ya, pues haciendo aquí un poquito de zoom, una vista un poquito más cercana, vean ustedes cómo venían predispuestas ya las unidades. ¿Sí? Aquí vamos teniendo una placa de rigidez que le da continuidad a los esfuerzos que transmiten los patines. Generalmente es así como se proveen
las uniones, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos otro edificio de acero. Este está en Taipei, en Taiwán. Y básicamente lo que llama la atención es, nuevamente, no hay brezas, no hay muros de corte, pero en esta ocasión sí hicieron una pequeña variación. Esta columna que se ve acá, que perdonen ustedes, la resolución no se nota mucho, pero las columnas son perfiles tubulares. Entonces, utilizar un sistema especial, ordinario, intermedio, o a cualquier sistema, no me limita la perfilería que yo debo de utilizar, ¿sí? Eso no lo limita, sino que simplemente yo debo de identificar pues el comportamiento y la utilidad y pues ya con ello trabajar, ¿verdad? Entonces, ya revisando un poco más a detalle aquí cómo va a ser la respuesta inelástica de mi estructura, es decir, yo ya excedí ese rango elástico, ya empiezo a demandar la ductilidad de mi perfilería, de mi sistema de marcos, entonces yo obtengo una respuesta inelástica cabalmente de mi sistema de marcos como tal, donde la ductilidad o los puntos de falla se dan en varios puntos, no solamente en las vigas como tal, sino que muchas veces también por la misma rotación, depende de qué tan empotrado, perdón, o qué tan restringido estén los puntos de apoyo, pueden ser puntos importantes. Por esto es tan importante que también se chequee la placa base de la perfilería. Si nosotros queremos hacer o buscar la referencia de estos sistemas de marcos, pues, ¿dónde los vamos a encontrar? En el capítulo E, ¿sí? De la norma AISC 341. Ahí es donde tenemos nosotros toda la información. Vamos a ver. Eh, Nos hacen una consulta. ¿Es aceptable incrementar la rigidez de la unión viga-columna en vez de quitarle rigidez a la viga? O sea, ¿es aceptable incrementar la rigidez de la unión viga? En vez de quitar... sí, sí se puede. Sí. Lo único es de que generalmente cuando uno aumenta la rigidez de la unión entre viga y columna, para que se vuelva a cumplir el momento resistente, la relación que les decía, momento de columna sobre el de la viga mayor o igual a 1, que de hecho eso está aquí en la diapositiva. Generalmente cuando uno hace eso, que aumenta más la rigidez de las uniones, tiende a pedirle columnas más grandes. Entonces, sí se puede, sí chequea, pero a veces sale un poco más costoso, ¿verdad? Entonces, como pues el objetivo de acá es pasarles todos los tips, ¿verdad? Es un poco más económico bajarle un poco la vida, ¿verdad? Hay que hacer la prueba, ¿verdad? Muy bien, entonces, en el capítulo E, ISC 341, nosotros nos vamos a encontrar, es como inciso E1, los sistemas ordinarios, los OMF. En el 2 vamos a tener los IMF, en el 3 los Special. Entonces, también aquí pues ya tenemos otros sistemas que no se abordan en este diplomado. Tardaríamos mucho tiempo en realidad. Pero vean, nos vamos a ver con los principales, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces acá está en el capítulo E para que ustedes pues puedan irlo identificando por ahí. Aquí tenemos un pequeño modelo realizado a través del software. Vean ustedes que no tenemos ninguna breza, ningún, ¿cómo se llama? Eh, Muro a corte. ¿Sí? Y pues básicamente aquí lo único que hice fue pues ir extrayendo algunas capturas de la norma, ¿sí? Para no ir intercambiando ahí entre el archivo. eh, entonces, para no ir cambiando ahí entre archivos, aquí les estoy colocando algunas capturas. Pueden abordar pues a más detalle justamente en la sección del capítulo E. Y entre los puntos importantes que nosotros debemos de contemplar eh, son especialmente, bueno, obviamente son todos, pero los que más eh, a los que más y especial atención debemos de prestar es justamente
eh, como los valores que tenemos acá. ¿Sí? El momento que puede resistir mi columna, era lo que hablábamos, sobre el momento resistente de mi viga, debe de ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces, es parte de los criterios, es también en relación a que debemos siempre garantizar una columna fuerte, una viga débil. em, y cuando nosotros ya sometemos a un análisis, em, pues más a detalle, en una lineal ahí en nuestro sistema de marcos, lo que nosotros debemos de buscar, pues obviamente va a ser una aparición de rótulas como un- lo muestra pues este patrón. ¿Sí? Entonces, justamente lo que se busca es de que las rótulas plásticas ocurran en vigas. Nótese que cuando se está cargando este sistema de marcos, no está fallando alguna columna. Por lo menos en la base, eso, pues, como les decía hace un par de diapositivas, eso es algo esperable, porque toda la estructura tiene que producir o tener su propia rotación. Pero justamente aquí se está cumpliendo el criterio de columna fuerte y viga débil, ¿sí? Se producen entonces rótulas plásticas en vigas. Y aquí pues obviamente si se seguía generando el análisis pues iba a seguir apareciendo ahora en el nivel 4, en el 5 y ya por último, tal vez a lo mejor ahí sí, pues que aparezcan en vigas, perdón, en columnas. Pero antes tienen que fallar, por lo tanto, las vigas. ¿Sí? Eh, Características especiales y esto miren que de verdad nos va a ayudar bastante para, ¿cómo se llama esto? Cuando estemos modelando, ¿sí? Nosotros debemos de tomar en cuenta pues, la estabilidad de todas nuestras vigas. Cuando hablamos de la longitud arrostrada de nuestras vigas, esto permite que también se le vaya eh, garantizando que no hay mucha luz libre entre la viga, a pesar de que aquí tenemos un apoyo, aquí tenemos uno siguiente, pero si yo arriostro en la medida de lo más posible mis sistemas de vigas, lo que permito es garantizar de que yo vaya a cumplir con un comportamiento dúctil y también que mis vigas no fallen por inestabilidad, sino que cuando fallen, fallen a través de su momento plástico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy, que de hecho esta gráfica, si no estoy mal, Feliciano también nos la había colocado en el Classroom, creo yo, una gráfica muy parecida a esta. Si no, pues igual siempre pueden ojearla por ahí, por favor. Pero aquí se la resumo un poquito. Miren, pues, acá tenemos cómo va a ser el comportamiento de una viga, ¿sí? El comportamiento de una viga ante eh, ante la aplicación, o pues la resistencia, perdón, la resistencia nominal a momento de una viga va a estar medida desde cero hasta su momento plástico, ¿sí? El momento plástico, como hablábamos la clase pasada, va a ser aquel donde ya deformó completamente, pero se garantizó a través del diagrama de la última diapositiva de la presentación pasada, se garantizó la plastificación completa. Entonces eso permite que mi diagrama pueda, pues obviamente, tener las dos áreas rectangulares que estaban en esa última diapositiva. Entonces, si mi momento resistente en una sección de viga puede ir desde 0 hasta mi M sub P, que es mi momento plástico, ¿qué pasa? Si yo a esa misma viga, miren, pues, imagínense que yo tengo una viga W, ¿qué les digo yo? 18 por 35. ¿Sí? Es una viga que es bastante angosta. Esta tiene solamente 6 pulgadas en dimensión de patín, de ancho. ¿Sí? Entonces, el problema es de que esa viga es muy buena para longitudes cortas, o si no, para longitudes largas, pero que estén muy bien arrastradas. ¿Por qué les digo esto? El radio de giro, o permítanme, vamos a mostrarlo aquí para que veamos un segundito. Vamos a verla aquí rápido para que vean a qué me refiero, ¿sí? 18 por 35. Muy bien, estoy mostrando un Excel. Así se mira.
Bien, ¿qué sucede? Que si yo estoy analizando esta viga, vean ustedes acá, la relación, bueno, pues más o menos casi es de 3 a 1. ¿Sí? 3 en alto, 3 en peralte, sobre uno de su patín. ¿Sí? Casi 18 pulgadas sobre 6. Pues sucede que el radio de giro en X, vamos a buscarlo por acá, aquí lo tenemos. El radio de giro en X es de 7.04. ¿Sí? Quiere decir de que yo voy a obtener un módulo de sección sobre el eje X, pues bastante razonable, 57.6 pulgadas al cubo. Eso es en el eje, pues, o la rotación que ocurriría si es de que mi viga está dispuesta tal y como aparece aquí el esquema, de forma longitudinal, pues tiene un módulo de sección de 57 para contrarrestar esa flexión que va a ocurrir a lo largo. Ahora bien, si yo, por alguna razón, por alguna carga lateral o demás, por alguna carga que ocurriera o alguna solicitación que estuviera sucediendo en este sentido, pues obviamente yo ahí lo que voy a hacer es revisar qué va a ocurrir a nivel del eje Y. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que acá, vamos a quitar aquí la... Muy bien, ahí estamos. Entonces, ahora si me paso al radio de giro en el otro sentido, el radio de giro en el eje Y es muy bajo, es de 1.22. Así como mi módulo de sección pasé de tener 57.6 a 5.12, es un décimo. No solamente se trata de la relación, bueno, es 1 a 3 de patín con peralte, sino que también depende, pues obviamente, de los espesores de alma de patín. Pero si utilizamos este perfil para vigas, el problema es, y bueno, esto se los digo también un poco en parte por experiencia, a veces uno, pues obviamente al acero busca ver cómo se le puede bajar un poco el peso, pero el problema está en que muchas veces esta viga, pues a nivel de carga gravitacional nos puede soportar muy bien y pesa poco. ¿Quién no quiere eso? El problema es cuando ya empezamos a analizar pues un comportamiento un poquito más dinámico y en 3 dimensiones. ¿Y qué sucede? De que ya cuando nosotros necesitamos que la viga desarrolle un momento plástico o pues se comporte un poco más exigida, ¿qué sucede? A lo mejor la 18 por 35 en una longitud de, bueno, voy a exagerar, perdón, pero sin tener aquí los datos exactos, a lo mejor una viga de esas dimensiones para una luz de medio metro va a desarrollar su momento plástico. Puede ser, puede ser. Eh, pero conforme nosotros empezamos a aumentar la luz, digamos que ahora esta misma viga yo la propongo para una separación entre marcos de 8 metros, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente ya esta exageración de luz ya no está garantizando que yo cumpla el desarrollo adecuado de mi momento plástico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que pues obviamente no va a resistir el mismo momento esta viga que cuando yo tenía una luz más corta. Entonces, a pesar de que voy a tener acá, esta gráfica va un poquito al revés de como viene el concepto, ¿no? Pero noten ustedes acá esta pequeña curva. Esta es la curva pues un tanto idealizada, ¿no? Del momento. Vean ustedes cómo disminuye mi momento resistente. Eh, Aquí estoy siempre en un rango elástico, es decir, que mi carga es relativamente baja y conforme mi momento empieza a aumentar, pues yo voy a entrar a un punto de un rango inelástico. Eso es un hecho. Pero este comportamiento elástico y el inelástico está en función a qué longitud libre tengo yo de mi viga. Entonces, si yo tengo una longitud bastante grande, pues lamentablemente el momento es el que se ve sacrificado. Porque lo que busca la norma es regular de que no se deforme la viga en otro sentido más que el que debe ser. La deformación para que se cumpla aquel diagrama que yo les mostraba. Ese diagrama se va a cumplir si y solo si uno de los patines no tiene algún tipo de falla, no tiene algún tipo de rotación o un pandeo lateral torsional, que sería en realidad el nombre que lleva a este punto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar esto? Porque, bueno, parte de los requerimientos de un Special Moment Frame es de que básicamente yo tenga alta ductilidad en los miembros, ¿sí? Y esto, pues obviamente se va a garantizar con
arrios 3 laterales. Si yo esa misma 18 por 35, digamos, la estoy colocando con, la estoy restringiendo a nivel de pandeo, puedo garantizar de que su longitud libre, que es denominada como LB, no se preocupen que igual yo entiendo que este punto también se va a ver más adelante. eh, si no, de igual manera les voy a compartir un video que tengo por ahí también, donde explico este punto, por aquello de que alguien no lo conozca. Ahí incluso tengo el desarrollo, creo, de una hojita de Matcat por si les interesa y se las voy a compartir. Así pues pueden ir haciendo estos cálculos. Eso les puede ayudar un poco, ¿verdad? Pero especialmente esta longitud LB, es decir, entre arrios 3, va a estar limitada especialmente en los Special Moment Frame, valga el especial, precisamente por esta relación. 0.095 de la relación entre el módulo de elasticidad sobre el radio, no, perdón, sobre un valor R mayúscula sub Y. Este no es radio de giro, este es radio de giro, el que es en minúsculo, ¿sí? Este valor es la eficiencia que tiene la fluencia. Ahorita lo vamos a ver. Y el FY pues es el valor del material que ya conocemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos garantizar que nuestras vigas están controladas por este valor, pues lo que vamos a tener acá es un comportamiento pues altamente dúctil, ¿verdad? Tenemos otros requerimientos también que hay que ir cumpliendo, eh, que pues están un poco más a detalle en la norma, ¿verdad? Eh, para que se vayan tomando en cuenta, como la estabilidad. Como la estabilidad, que de hecho es un hecho que hay que cumplir con él. Todos estos sistemas toman en cuenta todo el diseño por estabilidad. Hablando de estabilidad, pues a recordar que hay que cumplir con el, ya sea bien si es a través del método de análisis directo o longitudes efectivas, y también tener en consideración, pues obviamente las cargas notional, las cargas nodales, que pues también nos mencionaba Gonzalo hace algún tiempo, ¿sí? Entonces, pues con esto llevamos este mismo concepto de estabilidad a las uniones, que eran parte hacia donde iba, creo yo, enfocada la pregunta que nos hacían hace un ratito. Vean, por ejemplo, acá, pues debemos de ir cumpliendo con las diferentes relaciones que acá nos muestran. Tal vez aquí voy a avanzar a la siguiente para poderles mostrar un punto que es importante y luego regresamos a esta otra slide, precisamente porque cuando nosotros hablamos del comportamiento de las vigas y columnas al que se refiere en este apartado, debemos de tener siempre en cuenta que debemos de cumplir con que nosotros logremos, tener piezas o miembros que sean altamente dúctiles, ¿sí? Entonces, ¿cómo garantizo yo que una pieza va a ser altamente dúctil o de ductilidad moderada? Pues obviamente a través de obtener la relación entre un elemento y otro, ¿sí? Eh, Esto lo pueden ver ustedes en la tabla D1.1, ¿sí? Eh, pues obviamente recordarles pues que, por ejemplo, para un perfil W, eh, solo vamos a hacer aquí una encuesta rápida. ¿Saben ustedes cómo determinar si un perfil W es altamente dúctil o no? Vamos a ver, tal vez si pueden levantar la mano los que sí saben. Solo quiero revisar. Muy bien, gracias, muy amables. No, muy bien. No. Ujú. Perfecto, así es, estimado ingeniero Bonilla, muy bien. Por la relación de espesor, perfecto. Ok, perfecto, gracias, Inge Rosales. Bien, excelente. Bueno, gracias. Muy amables, ¿oyeron? Gracias, muy amables. Bueno, sí, es que ese es un detalle bien importante. Vamos a ver aquí. Bien, vamos a hacer algo.
Em, si gustan, tal vez al Classroom siempre sobre la semana 4. Para los que no saben, les voy a colocar ahí un pequeño videito donde en una de las clases que pues hace algún tiempo di, pues te explico más o menos cómo obtener esa relación. eh, Porque el problema es de que para poder llevar ya esto aquí al modelo, hay que tener esto pues bastante claro. Igual, estamos acá para resolver las dudas, entonces, si ustedes gustan con mucho, pues ahí sí que con un poquito más de tiempo revisen bien estos puntos o videos o ayudas que son como para irnos nivelando todos y así podemos ir avanzando también en el modelado. Porque tampoco se trata de que pues expliquemos los docentes, digamos, todo el contenido y a lo mejor no vamos ahí en relación, ¿verdad? Y no es culpa de nadie, en realidad es problema del sistema que lamentablemente no se toca mucho diseño de acero en pregrado ni posgrado incluso, ¿verdad? Pero a lo mejor eso nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Igual si alguien pues, también nos puede ir aportando, esto es bastante enriquecedor para ustedes, para nosotros, ¿sí? Aquí les adelanto un poquito los elementos que son los no rigidizados. De hecho, creo que esta tabla también aparece en Alacero. No recuerdo en qué sección, pero también aparece y aparece en español. Se las voy a buscar y se las envío ahí al grupo de WhatsApp, porque recuerdo que la mandé a algunos grupos, pero no recuerdo exactamente en qué página está. Pero está en español, también eso puede ayudar un poquito. A veces eso también es aporte, ¿no? Pero básicamente acá lo que nosotros tenemos es, miren, esta primera columna que abarca esta tercera, segunda y primera línea es básicamente sobre los elementos no rigidizados. Los elementos no rigidizados, ojo, elementos, son los elementos de una sección. Acá, si por ejemplo yo tengo patines, lo vamos a hacer un poquito más grande a escala. Que me perdone ese por rayar aquí enfrente de su tabla de 1.1. Muy bien. Más o menos, si yo tengo acá un perfil, entonces un perfil aproximado, por supuesto, yo los patines los voy a considerar como elementos no rigidizados, ¿sí? Porque en sus extremos, cada patín aquí en su extremo no tiene algo que lo rigidice. Solamente tiene un pequeño punto de unión acá, ¿sí? El patín inferior tampoco. Ahora, si yo analizo el alma, pues ¿qué sucede con el alma? Fíjense ustedes que el alma, ella sí, en sus dos extremos tiene alguna pieza que la riostre. ¿Esa pieza cuál es? Pues es el patín. Entonces, ¿cuál es la ventaja en ese punto? Que las almas se chequean como elementos rigidizados y los patines como elementos no rigidizados. Entonces, a sabiendas de esto, yo puedo yo puedo tener acá básicamente la relación pues de cómo determinar si alguna de las piezas va a ser rigidizada o no. Pues obviamente a través de la relación de B sobre T, ¿sí? Aquí, ojo que es para elementos no rigidizados, es decir, patines. Entonces B que, ojo, aquí mucho cuidado, B es medio patín, ¿sí? Medio patín dividido sobre el espesor, pues eso me va a dar un ratio. Ese ratio yo lo que hago es compararlo. Si es mayor ¿cómo se llama? A esta relación de 0.32 por la raíz de E sobre RY por FY, ¿cómo se llama? Y cumplo eh, con que sea eh, altamente dúctil el elemento analizado, es decir, solamente el patín. Ahora me falta chequear el alma. Si el alma también es altamente dúctil, pues entonces ahí ya tengo bastante ventaja. Entonces acá, miren ustedes, estas primeras tres líneas se dan para los elementos no rigidizados y los elementos rigidizados, que es esta parte de acá inferior, pues toma en cuenta la relación entre B y T. Miren, aquí sería para este elemento tipo, vamos a ver, aquí está.
aquí en elementos registrados, aquí sería para las webs, o sea, el alma. Alma en inglés pues es web y patín es flange, que sería esta parte de acá, esta primera palabrita. Y aquí lo que relacionan, pues obviamente es h, es decir, aquí también hay que tener cuidado con la dimensión de h. Permítanme, aquí solo les voy a mostrar algo rapidito. Cuando ustedes quieran tomar esta h, es el valor que aquí en las tablas aparece como t, porque es la altura o la medida que va después del área K, que es una pequeña curva, que era la que les dije. Perdón, ya no les cargué ese video, ese sí se me olvidó, también se los voy a mandar. Pero es precisamente porque aquí queda una pequeña curva de los rodos que hablábamos, que van aplastando las almas, ¿verdad? Entonces, la medida h pues se mide a partir de de esta medida k, que aquí aparece como una letrita k, vean ustedes, aquí aparece. Entonces, pues ella es la que no se toma en cuenta, sino que solamente la parte esta de t, ¿verdad? O si no, pues también la pueden obtener. Vamos a ver aquí rapidito con la calculadora. Si mi peralte es 17.7, pues obviamente yo le resto dos veces los espesores, ojo que están en pulgadas. Los espesores, que sería menos 0.425 menos 0.425. Tengo 16.85. Vean ustedes que la medida t anda en 15.5 y precisamente la diferencia entre estos dos valores, porque yo arresté los patines, es de que si por ejemplo yo ahora tomo este valor de t, que equivale a 15.5, y le resto los 16.85, ese valor lo distribuyo en 2. Este punto 675 corresponde precisamente a la parte K, a esta área que nosotros tenemos justamente de desarrollo aquí en esta pequeña curva, ¿sí? Entonces, ya teniendo ustedes esa medida, que es el h libre acá, la dividen sobre el espesor del alma, y eso pues obviamente la misma comparativa, si es mayor o igual a 1.57 de la raíz de elasticidad por RY por FY, entonces si cumple el alma también. Si cumplen los patines, si cumple el alma, entonces esa pieza es de alta ductilidad. ¿Y por qué busca ISC? Entonces, ¿por qué tanto énfasis o el enfoque en que mis piezas sean altamente dúctiles? Porque, miren ustedes, parte de los requisitos, ojo que tal vez, miren, y es que aquí estamos empezando con los SMF, que son los más restrictivos, son los más exigentes. Los OMF, ellos no se complican la vida, ellos es mucho más sencillo la situación, ahí no hay problema. Pero ¿qué es lo que ocurre con ellos? Que pues acá, tanto vigas como columnas deben de cumplir los requirements los requerimientos de la D1.1 para miembros altamente dúctiles, ¿verdad? A menos de que sea calificada como la pieza como altamente dúctil, pero a través de pruebas. Pero pues lamentablemente en nuestros medios no tenemos laboratorios para ello, entonces mejor hacemos nuestra ecuación y santos en paz, ¿verdad? Entonces va siendo parte de los chequeos y requisitos que hay que ir revisando. Y por lo tanto, ya cuando yo cumplo con que mi columna, aquí regresé a la 4, cuando cumplo con que mi columna y viga van a desarrollar ductilidad, entonces ahí ya voy a poder yo modificar la rigidez o la resistencia que va a tener entonces mi conexión, ¿sí? Eh, dentro del comportamiento de las conexiones, ¿sí? Esto pues obviamente se va a ver a mucho detalle en ISC 358, precisamente porque las conexiones tienen que ser precalificadas, ¿verdad? Eh, También hay que tener en cuenta que la soldadura debe de cumplir con los requisitos que acá aparecen. Nuevamente no profundizamos mucho por el poco tiempo que tiene el diplomado, pero ustedes aquí tienen los diferentes puntos para que pues más adelante puedan ir tomándolos en cuenta, ¿sí? Y de esa manera
Entonces, pues garantizar que pues van a ir teniendo ahí las herramientas necesarias y saber hacia dónde ir a buscar cuando pues nos toque en definitiva hacer un proyecto completo. O si ya nos tocó, pues también ya pueden ir revisando ahí qué es lo que va sucediendo, ¿verdad? Precisamente el video que también voy a cargar aprovechando que me voy a poner al día ahí con otros videos siempre de YouTube, ¿verdad? Para lo ideal sería hacer una visita, pero los laboratorios en Estados Unidos están muy lejos. Entonces lo que vamos a revisar en estos videos es cabalmente la carga cíclica sobre estas vigas, donde pues nuevamente carga, descarga, se carga, descarga. Son perfiles que están pintados intencionalmente para que cuando empiezan a ocurrir deformaciones, es una pintura especial muy susceptible a cualquier desplazamiento, entonces lo que permite es la aparición de estas deformaciones. Entonces, cabalmente cuando sucede este detalle es de que se garantiza pues que va a tener aquí como que se va a despintar donde precisamente está ocurriendo la deformación. Parte de ello, o por lo menos eh, esta forma de disminuir la resistencia de la viga a través de recortar los patines, que es un tipo de unión, de hecho. Es una viga tipo BRF, si alguien pues gusta investigar por ahí. Eh, que es básicamente una BIM con un flange reducido. Entonces es por ello del BRF, ¿verdad? Eh, se detallan pues con mejor nivel y con las características que corresponden en ISS 358, si alguien gustara revisar por ahí este punto. Y bueno, ya aquí para ir finalizando, también por tema de tiempo, eh, cuando nosotros analizamos la resistencia requerida a cortante, que también es otro punto determinante en estos sistemas de marcos, pues ¿qué sucede? Que cabalmente acá, vamos a hacer un pequeño zoom, ahí estamos, donde nosotros vamos a tener la aparición de las rótulas plásticas, ¿okay?